se viene una agenda alucinante para la Argentina, que es la de relocalizar buena parte de la industria. Empezar a industrializar cerca de donde está el recurso. La gente, yo creo que ahora empezó a sacar los dólares del colchón, a sacar la soja del silo bolsa y empezar a invertirla. Los pueblos van a volver a ser protagonistas y van a tener preponderancia, que podríamos llamarlo como el gobierno nacional empieza a partir las líneas claras, las bases y ordenar la macro. Lo que nos queda por debajo es entre privados y entre instituciones públicas, este nuevo gobierno, o sea, eso va a cambiar. Para mí va a cambiar. Entonces te va a permitir de nuevo hacer el interior, o sea, más pujante, más atractivo. La idea nuestra es que el parque no solo sea una cuestión de la industria, ¿no? Que sea una cuestión de la educación, de lo social, del acompañamiento hacia las nuevas personas desde lo económico, lo financiero. Estamos acá con un productor agropecuario con ideas, con una visión muy de largo plazo para la Argentina, pero que está empezando acá. Fernando Romagnoli, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, tal cual. De Montebuey, provincia de Montebuey, iba a decir Montemaíz. ¿Viste? Estamos cerca. Cerca. Montebuey, Córdoba. Exacto. A ver, te conocí en ruta, me dijiste tenés que venir, y esas cosas, digo, bueno, vamos, sí, una tasa de persistencia importante, pero me estabas contando ahí en tu proyecto, donde hoy estamos viendo un campo que hay soja, maíz, una zona maicera muy fuerte. Después contame un poco la zona, porque la zona es fuertísima. Sí, la zona es fuerte. Empezar a pensar cómo poner la industria ahí. Exacto. Me gusta la idea. ¿Sabes por qué me gustó la idea? Porque Montebuey debe tener 15.000 habitantes, 14.000 habitantes. No, 8.000. Lo multipliqué por 2. Sí. Claro, 8.000, 9.000 habitantes, y vos estás pensando hacer una pequeña zona industrial ahí en Montebuey. Sí, básicamente estamos con un proyecto de un parque industrial ahí en Montebuey. Que ya está caminando. O sea, claro, exacto. En realidad el proyecto arrancó en el año 2011 desde una iniciativa de mis padres y del municipio de Montebuey. Y bueno, tuvo varias idas y vueltas en los últimos 10, 12 años, podríamos decir, pero está habilitado en 6, 7 hectáreas, de los cuales está ocupado hoy o sea, está vendido a un 50%, todavía no está ocupado. Con lo cual, viste, todo este último tiempo la gente... Sí, pues yo ya vi movimiento de tierra, ya hay gente laburando. Sí, tal cual. Ahora volvió el cambio de régimen que vos decís, que todos estamos apelando y estamos trabajando para eso, así que bueno, la gente yo creo que ahora empezó a sacar los dólares del colchón, a sacar la soja del silo bolsa y empezar a invertirla, que bueno, yo creo que va por ahí un poco lo que charlamos la vez pasada. Entonces, bueno, en ese proyecto estamos con la idea de armar bastante más grande, o sea, llevarlo a las 42 hectáreas que hoy están de campo de la familia, por lo cual se necesita, según mi estudio más o menos, un 80% de ocupación de empresas por fuera de Montebuey. O sea, yo hice un relevamiento más o menos que el 15, el 20% de las empresas de Montebuey, que es un pueblo de 8.000 habitantes, que tiene 2 industrias grandes, tiene mucha producción agrícola, porque la parte pecuaria se perdió desde hace mucho tiempo, al margen que era una zona como toda la pampa húmeda, o sea, de mucha actividad pecuaria. Y bueno, eso hoy yo creo que tiene que un poco volver y los pueblos van a volver a ser protagonistas y van a tener preponderancia porque, bueno, yo sostengo que si desde la punta del iceberg, que podríamos llamarlo como el gobierno nacional, empieza a partir las líneas claras, las bases y ordenar la macro,
lo que nos queda por debajo es entre privados y entre instituciones públicas que también hay que involucrarse, empezar a diagramar, dialogar, asociarnos y empezar a hacer nuevos proyectos productivos. La gran Milei, yo hago la macro, usted Es la que micro, le dijo. te lo viene diciendo y vos lo conocés porque yo te escuchaba cuando... El que avisa no es traidor. El que avisa no traiciona, todo lo que viene diciendo lo viene haciendo. Entonces yo creo que, a ver, no tenemos más que alinearnos y decir, bueno, el tipo va por acá y nosotros dentro de este panorama, ¿qué es lo que podemos hacer? Déjame pensar, primero, una cuestión. Como economista clásico, ¿viste? Yo cuando veo la realidad materializarse, algo que dijeron los clásicos es una estupidez, pero me entusiasma, es como viste un gol de tu equipo. A todos. Los clásicos decían, la oferta crea su propia demanda. Sí. Vos hasta hoy no tenés empresa, loco, haceme un parque industrial, lo necesito ya, decime dónde te deposito. No hay nadie. Vos estás inventando algo que no tiene demanda y vas a decir, el 80% de los tipos que van a estar acá son de afuera del pueblo. Tienen que ser de afuera del pueblo. Dos preguntas. El intendente dijo, loco, sos ciudadano ilustre, metele pata o no te doy pelota. No. Y el gobernador me interesa. Sí. Es decir, todavía no llegué tan alto. No, bueno, pero si yo fuera gobernador y vos traes 80% de empresas de afuera y loco, este pibe. No, hemos estado hablando con la intendencia, con el secretario y todos apoyan la moción. Y bueno, con el secretario de Industria de Córdoba. Uh-huh. También estamos en pleno contacto, nos vino a visitar. Porque vos vas a tener necesidad de provisión de energía, ¿cómo es la mano? Todo. Eso está todo en hay verde. Que hacerlo. Hoy actualmente, o sea, las 40 y chirola hectáreas restantes están en la etapa edilicia. Uh-huh. Que viste que estamos en una transición de todas las regulaciones y todo. Yo antes escuchaba a la gente que estuvo posterior y bueno, y me hacía mucho ruido, tal cual es así, uh-huh. Que toda la parte edilicia yo creo que con el tiempo va a ir funcionando mejor y destrabándose, porque no es tan sencillo empezar a obtener los permisos de ambiente, de industria, o por lo menos como estaban creados, ¿viste? Uh-huh. Uno nunca sabe cómo son como los impuestos, no sabe cuándo los crearon, por ahí los crearon en la década del 50 y hoy no corren y tendría que ser. Entonces, la parte edilicia está en tratativas y bueno, y de la parte, la idea que tenemos nosotros es hacerlo de forma un poco... interna, o sea, desde la propia familia, financiarlo y empezar a buscar todo desde la parte privada. Pero siempre abierto a encontrar y a participar a diferentes organismos, instituciones o demás. Yo básicamente hasta ahora me estoy conectando y contactando con mucha gente que me está ayudando, o sea, al margen que hoy un poco parece que estoy solo, pero no es así, o sea, estoy buscando profesionales, tratando de armar todo para ir... porque básicamente yo también no vengo del palo de la industria y no conozco demasiado, y lo cual, bueno, tengo una ventaja. Porque no estoy corrompido o no estás enviciado. No estoy enviciado, claro. O digo esto no se puede, viste, que muchos ya lo intentaron y decir por acá no se puede. Bueno, vamos a empezar por ahí. Dos palabras. Bueno, nombraste la palabra rápida, asociación. Vos decís, se viene un proceso de yo produzco, industrializo carne de cerdo, me tendría que andar asociando con alguno que tenga cerdos, con otro que tenga maíz. Muchachos, sí. Vamos un poquito juntos en esto porque la que viene es pesada y la economía de escala la tenemos que lograr entre los tres. De a uno no la logramos. ¿Eso lo estás viendo? Sí. Yo creo que lo estoy viendo y el productor ya lo está viviendo también. Básicamente, en la zona, o sea, se venía trabajando desde lo que era la rotación clásica de trigo, maíz y soja, ¿no? Soja de primera, soja de segunda, trigo, soja. Con lo cual eso... mayormente toda esa producción iba directamente a venta para commodity. Uh-huh. Entonces, y yo hoy veo que nuevamente, o sea, si este plan económico funciona, baja la tasa de inflación, baja la tasa de devaluación
Entonces ya empieza a tener sentido tener un novillo en el campo a pasto, empieza a tener sentido poner, o sea, una industria o armar un proceso productivo que conlleve otro plazo. No que actualmente, o sea, yo creo que hoy Déjame hacerte una pregunta, Sí. porque me estás dando el pie para esto. Sacamos la coyuntura un minuto. Sacamos del 2025, ¿viste? De Piole y todo lo que conocemos. Sí, lo que viene no sabemos nada. Imaginemos por un momento, Mm. porque hoy estás plantando el primer ladrillo para algo que va a estar en 2, 3, 5 años funcionando fuerte, andando rápido. Sí. Imagino por un momento que tenemos tasa de inflación cero o muy bajita internacional, interés internacional, cero retenciones. Y unas tasas impositivas municipales, provinciales, llevables. Toda la vida vamos a putear contra los impuestos, pero ponele que sea razonable. Imaginemos eso, después, viste, nos despiertan, es el 28 de noviembre, el 6 de enero, el Día del Rey. Bueno, no importa, vamos a suponer que fuera cierto, un minuto. ¿Cómo ves el campo en ese escenario? No es cero la probabilidad que pase eso. Sí. Entonces, dado que no es cero, vamos a imaginarla. ¿Ok? Pues ves algo más, teniente, me decías, vuelve la vaca a producciones que se integran localmente, descomoditizarnos. ¿Cómo es la mano? Y yo creo que, o sea, vos me preguntás cómo veo al productor, yo todavía al productor lo veo un poco desconfiado, en términos generales. Está bien, pero si ese escenario fuera real, ¿cómo intuís que va a ser la producción agropecuaria? Y por contagio la gente va. ¿A dónde? Y la gente hace los procesos, o sea, yo creo que, y más en los pueblos, ¿no? Que empieza a ver, yo creo que aparte te lo conté, en la década del 70 cuando un grupo de productores empezó con la siembra directa, eran 5, 6, 7, 10, ponele en todo el país. Y después, fines de los 80, principios de los 90, eso empezó a funcionar y por contagio al principio eran todos los locos y después lo terminó adoptando. Y vos fijate que Argentina, yo siempre creo que varios lo ven o los que están en el sector, o sea, Argentina tuvo un crecimiento exponencial de la parte agrícola en función. Después podemos discutir si desplazó más la parte pecuaria, como hablamos, qué sé yo, que traccionado por los precios de los commodities. Bueno, se fue adaptando, pero del paquete tecnológico que se empezó a implementar en la década del 90, con la siembra directa, las hojas RR, y después el traccionamiento de China hacia esos precios internacionales, bueno, la agricultura ha tenido un incremento, no lo tengo así desarrollado, pero es un incremento impresionante. Se multiplicó por 4. Claro, y es más, estos últimos 20 años, que el país, o sea, con el yuyo, con el llamado yuyo, o sea, se ha sostenido básicamente la economía con las retenciones, la economía de un país. Hoy empieza a jugar otro papel preponderante el tema nuevamente de la energía, la minería, la inteligencia artificial y todo lo demás que va traccionando otros drivers, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el cual yo creo que la agricultura tiene que, o sea, las 3 provincias que más producen en ese sentido, que son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, la parte agrícola, tienen que buscar nuevos drivers, o sea, nuevos conductores hacia algo que les engorde la renta y que vuelvan o reinventarse. Porque vos vas a tener un competidor en cuanto a la energía, la minería y todo lo que tracciona la inteligencia artificial, que ya es un poquito... por así decirlo, lo que va a venir, pero está claro ya que está. viene. Sí, sí, está. no. Ya está bastante. Claro, y eso te va a traer a la economía 30 o 40 mil millones de dólares por año, ¿no? Uh-huh. La agricultura venía más o menos aportando lo mismo. Y bueno, y tiene que aportar eso y tiene que reinventarse para aportar más. Entonces, yo lo veo como que eso se va a contagiar y es ahí donde uno empieza a recobrar fuerza y a decir, esto es por acá. O sea, hay que reinventarse. En ese contexto, ¿vos pensás que en Montebuey? En todos los pueblos. Bueno, no solo Montebuey, sí. Poner Montebuey porque estoy yo acá. Porque estás ahí. Pero vas a invitar a muchos más que van a ser de otros pueblos, te lo puedo asegurar. Ok, pero la pregunta es, ese tipo va a ver que una industria instalada en capital, GBA, va a decir, loco, acá no tenemos competitividad, vamos donde está el recurso.
vos lo hablaste hace mucho tiempo y yo te sigo hace mucho. O sea, todo el modelo de sustitución de importaciones que vino desde los 30. Desde los 30 hasta acá, eso si este régimen se instala, este nuevo gobierno, o sea, eso va a cambiar. Para mí va a cambiar. Entonces te va a permitir de nuevo hacer el interior, o sea, más pujante, más atractivo, sigue siendo federal y todo, pero con nuevas industrias y que vuelva a traccionar desde la creación de la materia prima, ¿no? Y entonces, bueno, los chicos que estaban antes, que hablaban del tema de los caminos, bueno, fundamental. Y yo creo que eso va a desbordar en todo. O sea, si empieza la industria, si se empieza a acercar gente desde las ciudades hacia los pueblos, nuevamente hacia los campos, tiene que traccionar. Entonces, un poco, ese es el motor y ese es el lema que estamos un poco proponiendo, ¿no? Desde Montevideo. O sea, no solo a hacer un negocio inmobiliario y vender un terreno para instalar una industria, sino todo el acompañamiento y todo lo que va a venir después. O sea, ahí está el punto. Un parque industrial, pensémoslo, o explicámelo, como negocio, no es un country en el cual el desarrollador pone las calles, pone las cloacas, pone la energía, pone el palito ese, loco, hacete la casa que quieras con esta característica, chau, pagame la expensa. Esa es parte del negocio. Puede ser así. Pero vos decís, no, vamos a ver que la industria se instale. Claro, o sea, un poco la idea nuestra, lo que yo te comenté la vez pasada, es decir, gracias a todos estos nuevos medios de comunicación, estas nuevas llegadas que ustedes, o sea, empezaron desde que se salió de Capital y se empezó a recorrer el país, se empezó a escuchar, y yo creo que por ahí va, en lo cual todo esto va a seguir derramando, y es decir, no termina en la parte inmobiliaria de que te vendo con la energía, el gas y todo lo demás, sino todo lo que va a seguir proyectando después. Y nuestra idea también es, o sea, el parque industrial un poco empezó con una moción de parque industrial tecnológico y educativo. Seguirá, todavía no estamos definiendo un nombre para armar una estrategia de marketing y demás, pero la idea que un poco yo tengo y le he charlado con mis padres es decir, esto es el motor de todo lo que va a venir, de todo lo que se puede construir en función de esto, ¿no? Uh-huh. Y acompañar a los productores, o sea, la gente que nunca armó o que nunca se arriesgó a hacer un proceso productivo. Bueno, que a lo mejor vengas vos, en el auditorio ahí de las oficinas de charla, empieza a explicar de economía, de macroeconomía, que vengan otros personajes que yo he estado visitando y que están muy hacemos un border allá. Hacemos un border. Volaste en ruta, posta. Claro, tal cual. ¿Viste? Asado no falta. No, eso no falta. Eso vamos manejando ese tema. Eso no falta. Pero yo creo que eso va a suceder. Eso va a suceder. Primero, una cosa personal. Mi vieja siempre yo voy a repetir 1000 veces esto, pero mi vieja siempre me decía, aplaudí y ponderá a la gente que hace lo que podría no hacer. Uh-huh. Porque tranquilamente podrían no hacer esto. Tranquilamente esas hectáreas podrían quedar con las hojas, podrían quedar con maíz. Sí, venía a buscarme. Esa pregunta se le hice varias veces a mi viejo. ¿Ustedes quieren hacer esto o no lo quieren hacer? Y podrían hacerlo. Porque ¿qué lo mueve? Implica una responsabilidad y un... Hizo una apuesta y salir de la zona de confort. Claro. ¿Qué los mueve? Y los mueve que, a ver, los mueve el seguir adelante proponiendo, confiando, ser un poco la punta de lanza o el innovador, y que no quede en la medalla de la persona que fue, sino de todo lo que vino detrás. O sea, yo antes te explicaba un poco lo que pasó con la siembra directa y demás. Mi viejo fue uno de los pioneros, pero digo, no quedó ahí en eso, sino todo lo que se generó por detrás, ¿no? Lo que la agricultura vos ves hoy cuando vas a Expoagro, cuando vas por todos lados, o sea, impresionante. Fui a Expoagro y es como ir a una feria de naves espaciales, que es una cosa rarísima. Aparte hay hago un paréntesis, muchachos, vayan a Expoagro, pero Expoagro, Agroactiva, todas las ferias, a todas. Las regionales también. Como paseo para los pibes. Sí, hay uno que pone Cestaries, que pone uno arriba del otro. Te encontrás con una pirámide de máquinas viales, de máquinas agrícolas, una cosa extraordinaria. Me encanta eso. Y bueno, y eso un día tendríamos que tratarlo, porque uno cree que
el maíz sale de la tierra y hay mucha tecnología. Cada grano de maíz es una mini nave espacial. En términos tecnológicos, Tal cual. no es joda. Tal cual. Lo que pasa es que nosotros ahora de eso tenemos que industrializarlo in situ. O sea, tratar de industrializarlo desde los pueblos. ¿Cuáles son los cuellos de botella que ves? Sacamos la parte impositiva. Vamos a suponer que hagamos puesto para no hacernos mala sangre que se arregla. Sí. Mano de obra, gente, voluntariedad, educación. ¿Cómo estás viendo? Bueno, ¿Dónde para el cuello de botella? Sí, el otro día hablaba con un amigo y un poco coincidíamos en esto de que, y creo que lo hablaste vos con la gente que estuvo anterior, este último tiempo, por H, por B o por Z, no importa, pero es como que nos acostumbramos a vivir de una cierta forma, criticar lo que sucedía, ¿no? Y bueno, y estar hasta ahí, y como no había esperanza, no había, viste, lo que había enfrente era más o menos lo mismo. Cuando estuvo Macri parecía que era distinto y después volvió a ser lo mismo. Bueno, vos me podés decir ahora puede pasar lo mismo. Sí, pero yo creo que hoy hay una generación que por ahí está dentro del rango de edad que yo tengo, que vivió esas transiciones. O sea, yo viví sin internet, viví sin celular, viví sin un montón de cosas, los vi a mí. No sé cómo sobrevivimos a esas tragedias tecnológicas. No, pero bueno. Y hoy poder estar desde este lado también, y estos últimos 20 años yo creo que hay una generación de chicos o gente de más que bueno, cuesta entender que no todo es tan sencillo, que no todo es tan fácil y que no todo es de la noche a la mañana y tan clic, ¿no? Entonces, si vos me decís cuál es el cuello de botella, es hacer mucha docencia, hacer mucha educación de gente que obviamente tiene las herramientas y los recursos para hacerlo, que yo creo que el parque también tiene que proponer eso. O sea, la idea nuestra es que el parque no solo sea una cuestión de la industria, ¿no? Que sea una cuestión de la educación, de lo social, del acompañamiento hacia las nuevas personas desde lo económico, lo financiero, porque yo también he estado en reuniones y la gente dice, bueno, pero yo estoy esperando que el banco me dé el crédito tal, ¿no? Y yo le digo, no espere que el banco te dé el crédito. Empezá como podés, como asociate, buscá la forma, empezá, porque a lo mejor el crédito no llega nunca. Pero si tu idea es buena, si lo que vos propones es bueno, vas a tener, se te abren 1000 caminos. Vos sabés que el petróleo en Estados Unidos se empezó a explotar comercialmente con un químico que tuvo la idea y 4 socios que dijeron, nos la jugamos. Claro. Y era ganar o morir, era un era un colorado o negro, ¿viste? No. Bueno, pero por eso, entonces, acompañar a toda esa gente, o sea, que sea también un ámbito de debate, un hub de ideas, de tecnología, de gente que venga a discutir, a diagramar, a proponer, para contagiar. O sea, yo creo que acá hay que contagiar, todos tenemos que aprender a hacer nuevas cosas, como yo te digo acá. Yo no vengo del palo de la industria, yo no hice nunca un parque industrial, pero quédate bien tranquilo que lo voy a, o sea, lo estoy afrontando con esa responsabilidad y buscando las herramientas y los socios o los partners que se necesitan para que esto suceda. No sé cuándo, pero va a suceder. Yo creo que va a suceder. Me entusiasma, te agradezco que hayas venido, realmente mucho. Muy amable por haberme Me invitado. entusiasma tremendamente que cuando hablamos de riesgo país, que los bonos bajan, suben, hay un tipo que está en la ruta. ¿Qué ruta es? Ruta 6. Ruta 6 provincial de Córdoba. Sí. Yo fui a Inrivilie, ¿sí? Sí, el pueblo de vecino de al lado. Y me dice, loco, hacete 15 kilómetros, quiero contarte tu proyecto. Sí. Y ese día capaz que bajó, subió el riesgo país, pero hay un riesgo privado que los tipos se la juegan y hacen lo que podrían no hacer. Así que yo realmente te agradezco. Les repito, esto es La Hacha en Ruta. Estamos por Border. Acá abajo, poné like, suscríbete y retuitealo a tus amigos para que pongan una industria en el Parque Industrial de Monteguay. Bueno, Maestro, gracias por venir. Muy amable, muchas gracias.